Ahí estamos. Bueno, como decía entonces, esta clase está a cargo de Rolando Starita, que es nuestro profesor invitado el día de hoy. Muy agradecido por tu participación, Rolando. Así que a partir de ahora te escuchamos y en tal caso, como hacemos siempre, si tienen alguna inquietud o consulta, basta solo con que activen el micrófono, pregunten y si no se animan durante la presentación, bueno, lo pueden hacer cuando Rolando termine. Todo tuyo, Rolando. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, a ver, yo me hice una guía para tratar de ser lo más ordenado posible. Este, voy a referirme a aspectos también metodológicos al final, ¿no? De lo que se conoce como corriente neoclásica. Bueno, tengo que empezar diciendo que lo que la llamada teoría neoclásica tiene un punto de arranque en varios trabajos de economía que se publican alrededor de la década a inicios de los 1800, la década de 1870, y que tienen como tema central reivindicar una teoría del valor basada en la utilidad. O sea, es una alternativa opuesta a la teoría del valor trabajo que había reivindicado Ricardo, que había reivindicado Marx. La trascendencia de esto está marcada por el hecho de que sobre las teorías del valor, como decía Schumpeter, se levantan edificios teóricos completamente distintos. Es decir, ustedes cambian los fundamentos de la ciencia económica y cambia todo el edificio en los enfoques más generales, particulares, etcétera, es un cambio total. Recuerdo que una afirmación clave de Ricardo o de Marx, ellos tienen diferencias en la teoría del valor, pero ahora simplifico mucho, es que la fuente del valor que tienen las mercancías es el trabajo humano y que los tiempos de trabajos invertidos en las mercancías son los que gobiernan tendencialmente los precios relativos. Es una teoría esta entonces del valor que es objetiva. De hecho, las empresas siempre miden y calculan los tiempos de trabajo. Se sabe que la productividad tiene que ver con los tiempos de trabajo. Se sabe que para producir tal mercancía es invertido trabajo y que ese trabajo aparece como valor a través del precio. Esto por lo menos se intuye en la gente que está en la producción. Y hay una concepción aquí fundamental, es que la ley del valor trabajo actúa como para Marx, para Ricardo, actúa como una reguladora de los intercambios de mercancías que están sometidas a competencia. Es decir, la ley del valor trabajo funciona cuando hay competencia. Si hay monopolio, no. Como dice Marx, ahí el precio es completamente arbitrario, no está sometido a ley, dependerá de problemas psicológicos, del berrinche que puede tener el comprador por tenerlo, la necesidad que tendrá el comprador por tener tal bien, pero no está sometido a ley. Bueno, y vinculado a este enfoque de Ricardo, de los clásicos, de Marx también, en la economía política clásica, sobre todo de nuevo en Ricardo, en Smith, también en los fisiócratas, se hace hincapié o eje en el excedente, ¿bien? El excedente que es la renta para los fisiócratas, que es la ganancia, el interés o la renta para Ricardo, para Marx. Según esta perspectiva de la economía clásica, se genera en el trabajo y el desarrollo económico depende fundamentalmente de qué se hace con el excedente, a qué se destina el excedente, ¿bien? En última instancia, en una economía como la Argentina, si el excedente termina en inversión inmobiliaria en Miami o acrecienta el capital productivo en Argentina o termina en un paraíso fiscal o lo que sea. Bien. Por eso estas son ideas que, digamos, estructuran todo el edificio teórico en Ricardo y sobre todo también en Marx. Bueno, como yo les decía, la teoría del valor-utilidad es una teoría alternativa a la teoría del valor-trabajo.
completamente distinta, tiene la característica de que es una teoría subjetiva del valor. Como ustedes saben, el valor depende de la utilidad que el individuo le da al bien. Entonces aquí lo central va a ser una relación del individuo con el bien, con la mercancía, no una relación de los individuos que trabajan y comparan productividades a través del mercado. Aquí el enfoque es subjetivo individualista. Fíjense que, por ejemplo, Jevons, uno de los padres de este cambio, resumía su enfoque diciendo que él consideraba que la economía era un cálculo en esencia del placer y del dolor. ¿Bien? Aquí se ve bien el sesgo, insisto, subjetivista que tiene esta teoría. En consonancia también el eje está puesto en la demanda y en el consumidor. La preocupación por el excedente empieza a desaparecer de la economía. El problema a resolver es cómo se asignan de manera eficiente recursos dados. En algunos autores incluso aparecen como recursos que vienen como caídos como maná del cielo. Por supuesto, después se le da importancia a la producción, pero juega un rol mucho más secundario. Y en ese sentido va configurando un cambio muy importante de enfoque. La teoría esta del valor basado en la utilidad tenía antecedentes. Uno de los escolásticos, por ejemplo, la corriente austríaca hoy está reivindicando mucho a los escolásticos españoles, por ejemplo. Schumpeter en ese sentido decía que la teoría del valor trabajo representó un desvío del justo camino que ya habían señalado los escolásticos. Bueno, Say también es claramente un autor defensor de la teoría de la utilidad, del enfoque subjetivo. Condillac también, bueno, hay varios, Gossen, etc. Pero realmente toma fuerza la nueva perspectiva subjetivista del valor, insisto, a partir de 1870, 1871. Y como es conocido, hay tres grandes focos del desarrollo de esta teoría. Uno es Inglaterra, donde está Jevons y Marshall. Marshall ha sido fundamental en la preparación teórica de todo lo que iba a venir después. Estaba, por otro lado, el foco en Suiza, en la ciudad de Lausana, con Walras, y después le va a suceder Pareto. Y por último, esta corriente que ahora tiene cierto nombre, que ha resurgido últimamente con cierta fuerza, que es los austríacos. El fundador en realidad es Menger, y luego le siguen Bombaberg, Wieser, bueno, y después von Mises, Hayek, etcétera, etcétera. Muchas veces se denomina economía neoclásica, yo también lo he hecho a veces, a las tres corrientes, pero los que siguen a la corriente austríaca se quejan de esto. Ellos dicen que no son neoclásicos, buscan diferenciarse bastante de las tradiciones de Marshall y de Walras. Y existen, esta diferencia las vamos a repasar un poco, algunas de ellas, pero de todas maneras yo pienso, y otra gente como Dove, etcétera, por supuesto, ¿no? Historiadores del pensamiento económico, se piensan que es, sin embargo, muy fuerte lo que los une a todas estas corrientes, ¿bien? Que es básicamente el enfoque subjetivista e individualista. Y aparte, desde el punto de vista del método, todos ellos adoptan el análisis marginalista, ¿no? Es decir, analizar siempre, por ejemplo, cómo evoluciona la satisfacción o la utilidad en el margen, es decir, con la última mercancía consumida, o también cuando van a la producción, cómo evoluciona, digamos, la productividad siempre calculada en el margen. En relación a la teoría de la utilidad, esto aparte les permitió eludir la cuestión de que la utilidad no se le pueden asignar números cardinales. Yo no puedo decir esta camisa
tiene una utilidad 1033, no hay manera de hacerlo, y desviar entonces la discusión al ordenamiento de preferencias, que ustedes conocen bien, es el punto de partida un poco de todas estas, de todos estos planteos. Una cuestión que me parece importante señalar es el contexto o el trasfondo político-social, digamos, que tiene este giro. El presentar una alternativa de la teoría, a la teoría del valor trabajo tenía un sentido político, porque en última instancia, según la teoría de Ricardo o la teoría de Marx, claramente la ganancia, la renta, el interés aparecían como producto del trabajo humano, y en este sentido casi espontáneamente surgió una especie de cuestionamiento socialista. A ver, si los obreros son, o los trabajadores asalariados son los que generan el valor, ¿cómo se explica que tengan tan poco valores o riqueza acumulada en la sociedad capitalista? ¿Y cómo se explica que un accionista, bien, en última instancia es el que acumula dividendos, plusvalías, etc.? En ese sentido, la teoría del valor trabajo era esgrimida, por ejemplo, por sindicalistas que se basaban en Ricardo. Hay que contar que en 1870 en realidad la obra de Marx no era muy conocida. 3 años antes él había publicado El Capital y había pasado bastante, el primer tomo del Capital, y había pasado bastante desapercibido, digamos, un poco hasta se quejaba de eso, etc. Pero sí pasa a ser una respuesta, digamos, insisto, a este socialismo ricardiano, y a su vez en la década siguiente, en 1880, hacia 1890, con el movimiento socialista en ascenso, se ve a la teoría de la utilidad como una alternativa a las críticas marxistas, a las críticas socialistas, anarquistas, etc. Fundamentalmente, la teoría del valor-utilidad va a plantear que no hay explotación, desaparece la idea de la explotación. En última instancia, el salario es la remuneración por lo que aporta el trabajo. El interés o la ganancia del capital, aquí hay ambigüedades que vamos a ver enseguida, pero el interés del capital es la remuneración por lo que aporta el capital, y si hay renta de la tierra, es remuneración por lo que, la renta es la remuneración por lo que contribuye la tierra a la producción. Es decir, aquí hay un enfoque cooperativo de los llamados factores de producción, insisto, donde desaparece ab initio cualquier cuestionamiento que pueda haber o cualquier insinuación que pueda haber a que aquí existe alguna relación de explotación. Bueno, precisemos, ya que se menciona esto, a que hay algunas diferencias entre estas escuelas, ¿bien? Subjetivistas, diríamos, o basadas en la teoría de la utilidad. Primero, referirme un poquito a Marshall, ¿bien? Marshall, en realidad, él publica un poco más tarde, pero ya tenía mucho elaborado en 1870, digamos, cuando Gibbon se está publicando, Walras o Menger están publicando. Marshall, en cierto sentido, pretendió integrar la teoría clásica, sobre todo Ricardo, de alguna manera integrarlo en la nueva teoría de la utilidad. Marshall, como ustedes saben, es el que más desarrolla la idea de la curva de oferta dependiente positiva, la curva de demanda dependiente negativa, y él lo que dice es que la curva de oferta, que yo creo que equivocadamente él la asimila a la teoría o la acerca a la teoría de Ricardo. Él dice que la curva de oferta estaba determinada por la penalidad del trabajo, la desutilidad, diríamos, del trabajo, pain, ¿bien? Lo penoso que era el trabajo, por un lado, y por el otro lado, por el riesgo que asumía el empresario, o por la incertidumbre que sufría el empresario,
bueno, algunos pasajes también por el sacrificio de esperar, ¿no? Como una especie de abstinencia, aunque no use esa palabra, como una especie de abstinencia de consumir por el hecho de esperar a que se produzca la ganancia. Entonces, en ese sentido era una remuneración a esos costos de la producción. Ahora, yo incluso sé de gente relativamente progresista, heterodoxa, que llegó a plantear que por esto Marshall reivindicaba en última instancia la teoría del valor de Ricardo. En realidad yo creo que no es así. Maurice Doble lo planteó esto hace muchos años ya. La curva de oferta de Marshall no tiene que ver en realidad con la teoría del valor de Ricardo Marx, porque básicamente es una concepción, la de Marshall, subjetivista de los costos. A ver, en Ricardo, en Marx, lo que cuentan son los tiempos de trabajo, no importa si el obrero está alienado o contento, si se siente realizado en el trabajo, si lo siento como una penalidad o como una desutilidad. No tiene que ver tampoco el costo con la espera del empresario, que el empresario tenga incertidumbre o cosas por el estilo, sino que la oferta en la teoría de Ricardo está dada por los costos de producción, en Marx también, y esto tiene que ver con, insisto, con el trabajo humano empleado en la producción, que es una categoría no subjetiva, subrayo de nuevo, sino objetiva. Bueno, como sea, Marshall pensó que de esta manera estaba conservando en parte la teoría, por lo menos en parte la teoría de Ricardo, y planteó que la curva de demanda sí estaba determinada por la utilidad marginal, bien, como la había razonado Jevons o como la había razonado Menger o cualquiera de estos. En ese sentido, es que él por eso abre el camino a que se emplee el término de neoclásico, porque él decía, yo integro la teoría clásica con la nueva teoría económica, pero en realidad, insisto en esto, yo pienso, o muchos pensamos, que lo que estaba haciendo Marshall era cambiar de base toda la teoría clásica. De todas maneras, una cuestión interesante es que Marshall en el largo plazo piensa que la curva de oferta es horizontal, o sea que el precio está dado básicamente por los costos de producción en el largo plazo y que la demanda lo que determina son las cantidades a producir. Insisto en esto, hay una teoría del costo de producción que es subjetiva, de su utilidad del trabajo, espera del capitalista, etcétera, que determina, insisto, el costo de producción determina el precio, diríamos, de equilibrio de largo plazo. ¿Bien? En este aspecto, bueno, aparte de enfocarse en el equilibrio parcial, Marshall, pero en este aspecto, en Marshall, esta idea de que a largo plazo los precios están determinados por los costos es posiblemente el punto o uno de los puntos que van a rechazar los austríacos, ¿bien? En el cual la escuela austríaca, Menger, etcétera, se diferencian. ¿Por qué? Porque Menger Menger y después los que vienen detrás de él, von Mises, Hayek, todos hasta el día de hoy, Rothbard, etcétera, hasta el día de hoy, todos los austríacos lo que plantean es que los precios de los bienes finales de consumo, o sea, que están determinados por lo que significan para el consumidor, son los que determinan los costos. O sea, y esto es importante, yo parto para Menger o para los austríacos, se parte del precio del bien de consumo final y de ahí se va hacia arriba, hacia los precios, hacia los bienes de orden superior, como diría Menger o Mises, de manera que
son precios derivados, los factores de producción son precios derivados de los bienes finales. Y a esto entonces los austríacos le llaman una concepción puramente subjetiva de los costos. ¿Bien? Ellos dicen, queremos borrar todo rastro de que pueda haber de una concepción objetiva del valor. De alguna manera esa curva de oferta de Marshall sigue con cierto rastro de una teoría objetiva del valor. Nosotros queremos plantearla que los precios de los medios de producción o el precio del trabajo, como dirían ellos, de los servicios del trabajo, como dirían ellos, se deducen por imputación, le llaman así, de los precios de los bienes finales. Menciono algunas otras características de los austríacos que ellos plantean que los diferencian de la corriente neoclásica mainstream. Por un lado, los austríacos rechazan la idea del equilibrio, de que la economía tiende a un estado de equilibrio, una idea que es muy fuerte en Walras, lo vamos a ver luego, y en general en todo el mainstream neoclásico. Bien, Samuelson, por ejemplo, decía que una economía dejada libremente era como un péndulo, tendía a ubicarse libremente en el punto de equilibrio y se sostenía el equilibrio en ese punto. Bueno, insisto, los austríacos rechazan esta idea de que la economía tiende al equilibrio, critican la división entre microeconomía y macroeconomía, después vamos a ver por qué, en realidad con fundamentos subjetivos individualistas. Bueno, sostienen que la física no puede ser una ciencia asimilable a la física, una idea que es muy extendida en los neoclásicos, también la reivindicaba Walras. Ellos, los austríacos, plantean que no, porque dicen la economía depende de la cambiante subjetividad de los seres humanos. Plantean que las ecuaciones que se utilizan en los modelos de equilibrio en general, que establecen relaciones de simultaneidad, hacen desaparecer el tiempo económico y entonces hacen desaparecer los procesos, porque todas las variables se determinan al mismo tiempo. Por otro lado, un poco también por esta razón y porque insisten que la economía depende de estados subjetivos de los individuos, ellos plantean que la formalización matemática a la que son tan afectos los modelos neoclásicos no permite captar el carácter subjetivo de los fenómenos económicos. ¿Bien? Por ejemplo, los austríacos van a decir que los agentes económicos en realidad no pueden nunca comparar las utilidades marginales ponderadas por sus precios, que esto no tiene sentido, etcétera, etcétera. Pero estas críticas parciales que se le hacen a la economía neoclásica es para desarrollar, como lo vamos a ver enseguida, una concepción extremadamente individualista, extremadamente subjetivista. En ese sentido, digamos, sería una posición polar casi para ese lado. Bueno, en cuanto a Walras, hago alguna referencia a Walras. Por un lado, Walras es interesante, él acuerda con los austríacos en que los precios de los factores de producción o de los servicios de los factores de producción, es decir, el salario, el interés, etcétera, debe deducirse de los precios de los bienes finales o de consumo. En ese sentido no es cierto, a veces como he leído por parte de los autores austríacos que los únicos que plantean eso son ellos, no, insisto, Walras tiene la misma idea. Y por otro lado, Walras, como ustedes saben, es el teórico del equilibrio general. En ese sentido, supera el equilibrio parcial de Marshall. Marshall, recuerdan ustedes, con el ceteris paribus, digamos, había anulado todas las repercusiones que puede tener cualquier cambio en las curvas de oferta y demanda, porque en última instancia, si las curvas interactúan, nunca se llega al equilibrio. Bueno, Walras hace, como ustedes saben, un modelo de equilibrio general, pero a costa de
de suprimir, por ejemplo, el tiempo económico. Él explícitamente, cuando llega, por ejemplo, al punto de cómo se determina la productividad marginal del trabajo y el salario, dice, vamos a suponer que no hay tiempo económico, que todo se resuelve al mismo tiempo. Establece un mercado casi dictatorial. O sea, muchas veces lo hemos dicho, lo he planteado y otra gente lo ha planteado, eso parece un mercado estalinista, está prohibido hacer una transacción por fuera del equilibrio. Todos los mercados ajustan rápidamente por precios, de manera que todos los mercados se aclaran. Esa idea de todo el que quiso comprar, compró, todo el que quiso vender, vendió a los precios ajustados. Este, por otro lado, fíjense que para llegar al equilibrio elimina la especulación. En cada ronda que se vocean precios, el subastador vocea precios, ¿bien? Si la demanda supera la oferta o la oferta supera la demanda hasta llegar al equilibrio, bueno, en cada ronda no tiene que haber especulación. El dinero no juega prácticamente ningún rol más que como un numerario, pero no juega ningún rol porque el mercado es centralizado. O sea, si ustedes hoy quieren comprar manzanas cerca de la verdulería de sus casas, tienen 3, 4, 5 verdulerías, etcétera. Es un mercado descentralizado. El de Walras es completamente centralizado. Hay un único mercado de manzanas, hay un único mercado de camisas, hay un único mercado de automóviles y repito, ningún mercado cierra hasta que todos estén en equilibrio. Es una construcción bastante, digamos, llamativa para tratar de describir una sociedad capitalista. Pero, por otro lado, Walras introduce muy fuerte la matemática. Él pensaba que la introducción de la matemática le daba solidez científica a la economía, y es uno de los que plantea, hubo otros, pero es uno de los que plantea claramente que que la economía debía asemejarse a la física. Bueno, pero ahora me voy a referir un poco entonces a algunas de las críticas centrales que se puede hacer a este planteo global y en particular también algunas de las afirmaciones, sea de los llamados neoclásicos, sea de los austríacos o sea de los walrasianos. La primera cuestión que me parece importante señalar, y que esto lo he discutido varias veces, por ejemplo, con autores austríacos, es que tenemos que hacer una discusión conceptual. En esto yo acuerdo que no es una discusión de matemáticas, una discusión conceptual de qué significa incluso el caso más sencillo con el que en algún momento, por ejemplo, al que en algún momento hace alusión a un Adam Smith, un Ricardo, un Menger también, o Marx, incluso en el primer capítulo del Capital. ¿Recuerdan en Marx cuando dice voy a analizar el caso de dos productores, 20 metros de tela se cambian por una chaqueta? Quiero aquí analizar a fondo qué está implicado en este intercambio. Esa discusión conceptual de base es la que yo creo que hay que hacer con la teoría de la utilidad, ¿bien? Con la teoría del valor utilidad. Empiezo repasando una cuestión en Marx o Ricardo de la teoría del valor. En Marx o en Ricardo, pero bueno, tomemos en Marx. En Marx, si el productor A produjo el bien X en 10 horas de trabajo y los productores B producen los bienes Y en 5 horas de trabajo, por competencia y comparación de productividades, la relación de intercambio se va a tender a establecer una X es igual a 2Y, ¿bien? Si supongamos vamos a suponer, aumenta la demanda de uno de los bienes y se altera esta relación, se trasladará fuerza de trabajo a la producción del bien en el que aumentó la demanda y se vuelve a restablecer ese equilibrio. Es decir, hay una ley que gobierna la proporción en que tendencialmente, con oscilaciones, se van a tender a intercambiar estos dos productos. Por eso, a su vez, en determinadas proporciones cuantitativas,
una X se va a igualar con 2Y o una cantidad de mercancías con otra cantidad de mercancías en cuanto valores de cambio, en cuanto valores de cambio se igualan. No en cuanto a bienes de uso. El intercambio se produce porque la utilidad que el productor A le da a X es distinta a la utilidad que le da a Y, y lo mismo pasa con el productor B. La utilidad que le da a Y es distinta a la utilidad que le da a X. Entonces, en utilidades pueden ser muy disímiles lo que gane uno o el otro, ¿bien? En el sentido de utilidades. Pero por eso mismo, por el hecho de que las utilidades o los valores de uso de las mercancías son tan disímiles, no pueden explicar, este es el punto central de Marx, que Marx le critica, por ejemplo, a Kondillac, no pueden explicar las diferentes utilidades el hecho de que las mercancías se igualen todas que en cuanto a valores de cambio. Una X igual a 2Y, supongamos igual a 100 pesos, se igualan en cuanto a valores de cambio, no en cuanto a utilidades. Por eso la utilidad, insisto en esto, no puede explicar, dice Marx, esa regularidad en la reducción a un precio común, a una igualdad en precio entre las dos mercancías. Hay que notar, porque esto muchas veces en las discusiones con los austríacos se lo quieren reprochar al marxismo o a la teoría de Ricardo, hay que notar en este sentido que el valor de uso, el hecho de que tenga valor de uso, es una condición necesaria para que haya intercambio. Si yo fabrico un automóvil que no tiene valor de uso, que no funciona, no tiene ningún valor a que haya empleado trabajo, ¿bien? Pero no es una crítica a la teoría del valor trabajo, decirle, pero las mercancías tienen que tener utilidad para que se intercambien. Sí, por supuesto, tienen que tener utilidad, es una, insisto, condición necesaria, pero no explica la relación de cambio. Ahora, voy a cómo analizan los teóricos subjetivistas, Menger, por ejemplo, Mises o Walras mismo, cualquiera de ellos, cómo analizan esta cuestión. En el análisis de este intercambio fundamental, digamos, de los 20 metros de tela por la chaqueta o de la mercancía X por dos mercancías Y, lo que plantea Mises, y esto es fundamental, lo que plantea Menger, lo que plantea Rothbard, todos, por ejemplo, los subjetivistas, diríamos, los defensores de la teoría subjetiva, lo que plantean es que no hay igualdad alguna, que el intercambio se hace porque los bienes son completamente distintos. Pero si son completamente distintos, no puede haber ley reguladora interna del intercambio. Este es el problema central. Y ellos mismos terminan reconociéndolo. Por empezar, dicen, los agentes económicos ordenan las preferencias. Yo, en mi ordenamiento de preferencias, vamos a suponer el bien X entra en el número 154 y el bien Y entra en el número 1030. Para el productor B, el bien X entra en el puesto 50 de sus preferencias y el bien Y entra en el puesto 98, cosas por el estilo. A partir de ese ordenamiento de preferencias, cuando se llega al mercado, no hay manera de decidir cuál es el precio o la relación de intercambio entre las mercancías. Y los mismos austríacos lo reconocen, porque dicen, cuando llega al mercado, el precio al que se vende la mercancía se determina por regateo, por factores psicológicos. El vendedor es más hábil, o el comprador es más hábil, o engatusa uno, engatusa al otro, o le hace un cuento, cosas por el estilo. Pero ellos mismos, los austríacos, dicen, a ver, el precio se establece por regateo. Y no hay teoría del regateo. Es decir, estamos en la indeterminación completa, es lo que decía Marx, del precio de monopolio. El precio de monopolio no tiene ley.
Bien, depende de la subjetividad en cada momento, etcétera, etcétera. Observo que esta cuestión también aparece en los ordenamientos de los neoclásicos. Cuando los neoclásicos dicen el individuo ordena sus preferencias. Bueno, supongamos que un individuo con una restricción presupuestaria de 10.000 pesos va al supermercado y ordena todas las canastas que puede comprar con esa restricción presupuestaria entre 50 o 60.000 bienes distintos en cantidades distintas. ¿Cómo pasamos de ahí al establecimiento de precios? Misterio absoluto, no hay manera de deducirlo lógicamente. ¿Bien? Bueno, pero esto, este es entonces la base que está quitando fundamento a una teoría del valor que le cuesta explicar o no puede explicar qué ley gobierna tendencialmente los precios. No digo en las oscilaciones cotidianas, sino en los movimientos tendenciales de precios, ¿bien? Que en ese sentido, con la teoría del valor del trabajo se han hecho comprobaciones empíricas muy interesantes. Por ejemplo, en las evoluciones respectivas de productividades y de precios por ramas de economía. Ligado a esto, a ver, hay una cuestión que decía Marx, que yo creo que es muy válida. Él decía, la prueba de fuego de una teoría del valor, la prueba de fuego es una teoría monetaria correcta. Bueno, hay un gravísimo problema en la teoría de la utilidad para explicar el dinero conceptualmente, para explicar el valor del dinero, de dónde surge el valor del dinero. Y esto, lo que voy a decir ahora, en realidad el que lo reconoce y lo plantea es von Mises, un austríaco. Él lo dice. A ver, lo que dice Mises es que cuando llegamos al dinero hay que razonar en sentido inverso a como se hace con todo el resto de las mercancías. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo tomo cualquier mercancía, el bien X, la idea que hay en la teoría de la utilidad es X tiene determinada utilidad en el margen para el sujeto, para el individuo, y de esta utilidad derivo su precio. El precio de alguna manera expresa esa expresión de esa utilidad. Dejemos de lado ahora los problemas que puede tener esto, pero el razonamiento va, utilidad del bien al precio, al valor del bien. Dice Mises, con el dinero no podemos razonar así. ¿Por qué? Porque con el dinero tiene utilidad porque tiene valor. O sea, para que el dinero sea útil, tiene que tener antes poder de compra, si no, no tiene utilidad. Entonces aquí tengo que razonar al revés. Tengo que suponer que el dinero tiene valor para que tenga utilidad. Es un razonamiento opuesto al resto de todo el resto de los bienes. Esta es la razón, me parece, de fondo, aparte, porque cuando se ve la teoría de la utilidad no se puede encajar el dinero. Fíjense que el dinero, ustedes recién desaparece en macroeconomía completamente constituido, e incluso en los manuales de macroeconomía hay muchos problemas para decir qué es dinero, porque se dice qué es dinero y se enuncia dinero son los billetes de banco, dinero son los depósitos a la vista, dinero son los depósitos a plazo. Es como si yo digo, a ver, ¿qué es un equipo de fútbol? Y ustedes me dicen, un equipo de fútbol es River, es Boca, es el Barcelona, es enumerar. Pero no está el concepto. ¿Por qué no está el concepto? Porque hay muchos problemas teóricos para encajar en el enfoque utilitarista de la utilidad, para encajar el dinero. Observen ustedes que Mises, que fue consciente de este tema, para explicar el dinero, para explicar el valor del dinero, terminó remitiendo el origen del valor del dinero a los tiempos bíblicos antes de la aparición del dinero, diciendo el dinero servía como adorno, el oro servía como adorno y tenía una utilidad directa. Y con eso pretendía explicar
el valor del dinero con respaldo oro en los años 40, en los años 30 del siglo XX. Incluso desde el punto de vista metodológico, aparte, era un razonamiento completamente inverso al resto de las mercancías. Bueno, este es un problema, insisto, grave. Lo he planteado varias veces también. Insisto, no soy yo el primero que lo ha planteado, pero se lo he planteado en discusiones con defensores de la teoría subjetiva, con los austríacos incluso. No, sobre esta cuestión no hay respuesta. En relación a precios y teoría del valor, también otra observación, esta vez ya referida específicamente a la idea de los austríacos de que los precios de los medios de producción surgen por imputación hacia arriba desde el valor del producto de consumo final. Bueno, los mismos austríacos, Visser, por ejemplo, que es el primero que desarrolló esta idea que ya estaba en Menger, pero Visser, que es el que la desarrolló, debe reconocer que no hay manera de asignarle a un medio de producción cuánto participa en el valor final del bien de consumo. Para que vean ustedes la magnitud del problema. Para que vean ustedes la magnitud del problema. A ver, supongamos una máquina que sirve para producir alúmina. Con la alúmina se hace aluminio. Con el aluminio se hacen ventanas. Y las ventanas es el bien último de consumo. Lo que dice esta teoría de la imputación es que el valor de la máquina que produce la alúmina se deriva del valor final de la ventana. Es casi, a ver, uno incluso apelando a la realidad, ¿qué productor de alúmina razona así? ¿Qué productor de la máquina que fabrica la alúmina razona así? ¿Qué productor de la máquina que fabrica la alúmina se razona de esa manera? Imposible de razonar. Imposible incluso de resolverlo en modelos matemáticos como lo arman a veces los austríacos, salvo en casos muy excepcionales. Técnicamente es que haya tantos procesos productivos como insumos, bien, a averiguar su participación en el producto final. Bien, esta cuestión, insisto, de la imputación también la he planteado varias veces, no encuentro respuesta, bien, y se sigue repitiendo. Ahora paso a otras dificultades que son graves, importantes en la teoría, en la teoría económica, y particularmente, ¿no?, en esta teoría subjetiva. Yo les decía, a ver, el giro desde la teoría del valor, o de los clásicos, de la teoría del valor trabajo, a la teoría subjetiva, hizo casi desaparecer la problemática del excedente. Pero en particular generó enormes dificultades para explicar la ganancia del capital. A ver, observen ustedes que la sociedad capitalista, lo fundamental de la inversión es la ganancia para el capitalista. El motor de la inversión es la ganancia, la tasa de ganancia, la tasa de rentabilidad, el valorizar el capital. ¿Bien? Esto está reconocido incluso por cualquier teórico neoclásico, etc. Bien. Hay un problema gigantesco para explicar la ganancia, de dónde surge, e incluso la existencia de la ganancia. Miren, se los presento con un ejemplo muy sencillo. Hay un manual, antes era un clásico, ahora ya no se usa mucho, un manual de macroeconomía, que es el manual de Dorbush y Fisher. Fue un manual que formaron generaciones de gente. Bueno, en el manual de Dorbush y Fisher, en el comienzo aproximadamente,
Dorbush y Fisher explican cómo se produce, ¿bien? Cómo se produce y se remunera a partir de la producción. Entonces, por un ejemplo, dicen, bueno, usted quiere, recuerdo usted quiere fabricar tartas para vender a los alumnos en la facultad o cosas por el estilo. Bien. Entonces contrata a trabajadores, a sus amigos, aquí los conflictos de clase somos todos amigos, bueno, contrata a sus amigos para trabajar en hacer tartas, les paga según su productividad marginal, ¿ven? Se lleva su salario, usted paga a un maestro cocinero y se lleva también su salario, usted alquila un horno y ese es el capital, el bien de capital, diríamos, por el cual usted paga un alquiler que es igual al interés o cosas por el estilo. Usted se asigna y se quiere también un salario de conducción, bien, por su trabajo productivo que tiene de organizar la producción. Y dice, y a lo mejor le queda una ganancia. ¿Cómo? ¿Y de la ganancia esa de dónde surge? A lo mejor aparte, es aleatorio, nadie sabe de dónde surge. ¿Por qué? Porque en equilibrio se supone que, por ejemplo, el rendimiento del capital fijo, la maquinaria, etcétera, es igual a la tasa de interés y es igual al costo del capital. Es decir, lo que yo pago por la maquinaria es igual al rendimiento, supuestamente al rendimiento de la maquinaria. ¿Y la ganancia dónde está? Entonces, aquí empiezan a haber piruetas casi con la ganancia, porque en algunos casos se dice, si hay equilibrio, esto lo dicen, por ejemplo, Walras, lo dicen los austríacos, lo dicen los neoclásicos. Si hay equilibrio, no hay ganancia, ¿bien? Hay un costo del capital que es igual al interés. ¿Y de dónde surge la ganancia? Bueno, la ganancia, por ejemplo, este es un planteo de los austríacos, la ganancia es una cosa casi excepcional. Es usted, el empresario, encontró un nuevo método de producción y tiene una ganancia por encima del resto, o encontró cómo abaratar la producción en algún momento, y entonces ahí obtuvo una ganancia. Pero es como una ruptura del equilibrio que no se sostiene. El hecho de que haya rutinariamente ganancias del capital por encima de la tasa de interés no se explica, no hay manera de explicarlo. A ver, fíjense ustedes lo importante que es esto. Cuando uno analiza, por ejemplo, cuentas nacionales en Estados Unidos, yo he trabajado mucho el problema de tasa de rentabilidad, etcétera, del capitalismo. Bueno, cuando uno analiza esto, en las cuentas nacionales en Estados Unidos aparece como uno de los ítems muy importantes y que se rastrea siempre, profits, ganancias, menos interés. Es decir, ganancia descontada interés, como un hecho regular del capitalismo, que es lo que en cierto sentido también decía Keynes. Keynes decía, para que haya inversión, la ganancia tiene que ser superior a la tasa de interés. Bien, si la ganancia del empresario es igual a la tasa de interés, es difícil que haya inversión. Bien, ahora, este es un hecho regular del capitalismo. ¿Cómo encaja en la explicación de Dorbush? Es imposible. ¿Cómo encaja en la explicación de los austríacos? Es imposible, no hay manera de explicarlo. Ahora, claro, por ahí, por ejemplo, algunos keynesianos dicen, bueno, la ganancia, ¿cómo surge? Y por un recargo sobre los costos, un markup, que es la idea, en cierto sentido, de compro barato insumos y vendo caro el producto. Ahora, si todo el mundo quiere hacer ganancia comprando barato y vendiendo caro, nadie va a poder hacer, ganancia, ¿no? Es interesante que Schumpeter, por ejemplo, planteaba que explicar el hecho de que un bien de capital, un medio de producción, de un rendimiento permanente, es el problema más difícil de la economía. Y la teoría subjetiva no lo puede, insisto, no lo puede resolver. A ver, doy otro ejemplo todavía, porque está muy metida la idea, esta es más bien puramente neoclásica norteamericana, Clark, Knight, etc., pero bien, está muy metida esta idea. La idea de que
de alguna manera, incluso el interés o la ganancia sería el resultado de la productividad del capital, ¿bien? De los bienes de capital o de la productividad del capital. Bueno, a ver, para ver de nuevo esta enorme dificultad de la teoría subjetivista. A ver, supongamos que un capitalista invierte durante un año 1.000 pesos en materias primas e invierte 1.000 pesos en fuerza de trabajo. ¿Bien? Bueno, todos sabemos que como todo capital invertido, esa inversión de 2.000 pesos debe darle una ganancia. Supongamos que calcula una ganancia media del 8%. O sea, esa inversión de 2.000 pesos le va a dar una plusvalía, una ganancia de 160 pesos al final del año. Bien. ¿Cómo se explica esa ganancia? ¿De dónde surge esa ganancia? Por ejemplo, ¿cómo se explica que la inversión en materia prima, 1.000 pesos inversión en materia prima, generen de plus, de ganancia? ¿Cuál es la de la materia prima? ¿Cómo vamos a hablar de la marginal de la tela que fabrica camisas? No, no hay productividad marginal de la tela, pero sin embargo la inversión en tela al capitalista le tiene que dar rentabilidad, no sé si se entiende, porque es la lógica del sistema capitalista, que invierte en medios de producción, aquí en medios de producción son insumos, materias primas, e invierte en fuerza de trabajo y tiene una rentabilidad. Lo mismo si aplicamos la pregunta a de dónde surge la ganancia de los 1.000 pesos sin fuerza de trabajo. El capitalista invirtió 1.000 pesos en fuerza de trabajo, calcula una ganancia de 80 pesos al cabo del año. ¿De dónde surge ese plus, esos 80 pesos que aparecen como ganancia de lo invertido en el trabajo? Alguien puede decir la productividad marginal del trabajo. No, pero la productividad marginal del trabajo pagaba el salario, ¿no era así? Y entonces el rendimiento, insisto, el rendimiento de esos 1.000 pesos invertidos en fuerza de trabajo, misterio, no hay manera de explicarlo, ¿bien? Y agrego otra, que lo vamos a ver igual un poco mejor cuando veamos a Rafa, ¿bien? Un poquito mejor. Pero hay problemas muy grandes para explicar incluso cómo se mide el capital para armar la función de producción que ustedes trabajan en microeconomía. La función de producción, recuerden ustedes que es producto por obrero, bien, a medida que va aumentando la cantidad de capital por obrero. La curva de la función de producción es convexa, porque los rendimientos son decrecientes, y la pendiente a la curva en cualquier punto me da, como ustedes saben, la tasa de interés. Bien, esa función de producción entonces se construye para averiguar la tasa de interés, dada ser determinada inversión de capital por obrero, con ciertas características tecnológicas, me va a dar cierta rentabilidad, que, insisto, la tasa de ganancia sería o la tasa de interés. Ahora, ¿cuál es el problema que hay aquí? Un problema ya notado hace muchísimo tiempo, no solo por el Rafa. El problema es que los bienes de capital son heterogéneos. Yo, por ejemplo, tengo en metalurgia torno, fresa, herramientas de corte y hierro. Estos elementos heterogéneos que le llamo capital, tengo que homogeneizarlos para decir tengo cierta cantidad de capital. Y la única manera que tengo para homogeneizar estos bienes es a través de sus precios. El precio del torno, más el precio de la fresa, más el precio de la herramienta de corte, etc. Pero los precios dependen de la tasa de interés. Varían los precios de los diferentes bienes con las variaciones de la tasa de interés. Por lo tanto, para agregar el capital, tengo que suponer la existencia de la tasa de interés, y la función de producción se está construyendo para averiguar la tasa de interés. El razonamiento es circular. Observen ustedes, aprovecho esto
para observarlo. Alguien me ha dicho, pero los austríacos esto lo eluden. No, no lo eluden. Hayek, en un libro que es un clásico de él, Teoría pura del capital, de 1941, es decir, yo estoy hablando de una obra bastante madura, Hayek reconoce que aquí hay un problema que es el razonamiento circular y que no se puede salir de él. ¿Qué se ha hecho para responder a esta objeción? Bueno, en realidad se lo ha barrido debajo de la alfombra, digamos, para evitarse problemas. Bueno, estos son cuestiones fundamentales, digamos, de la teoría que no logra explicar. Y ahora, para terminar, me voy a explayar un ratito más, pero en algunas cuestiones que hacen al método. A mí me importa mucho el problema del método, porque aquí hay problemas metodológicos fundamentales. Y el primero que quiero subrayar es el problema del individualismo metodológico. Aquí los austríacos tratan de decir, no, nosotros somos críticos. No, no son críticos del individualismo metodológico, entendido en lo siguiente. El individualismo metodológico consiste en que se parte del individuo para explicar lo agregado, para explicar lo macro o lo social. Para los neoclásicos, se parte del individuo dotado de gustos, preferencias y una restricción presupuestaria. Para los austríacos se parte también del individuo, aunque ahora hablan de las acciones del individuo, como si fuera una gran diferencia con los gustos y preferencias. Pero básicamente aquí la idea es que lo individual explica lo social. El comportamiento de un pez explica el comportamiento del cardumen. La psicología de un soldado explica el comportamiento del colectivo ejército, ¿bien? O de la psicología social del ejército. Hay una crítica que se ha hecho a esto hace ya muchos años, un científico que se llamaba Lux, que él decía, a ver, si yo quiero derivar lo social de lo individual, tengo que presuponer que lo individual no es social. Y salvo algunos comportamientos instintivos del individuo, todos nuestros comportamientos son socialmente adquiridos. Entonces yo no puedo explicar lo social a partir de lo individual, porque lo individual está predeterminado también por lo social. Esto no significa anular el aspecto individual, personal, etc. Pero sí ubicar siempre lo individual en el contexto social, que de alguna manera todos estamos imbuidos en el mismo. A ver, lo pongo como un ejemplo. Para los neoclásicos, el individuo nace con una propensión a comerciar y todo individuo es un maximizador nato, ¿no? Todos maximizamos. Bueno, fíjense, un contraejemplo. La actitud de una unidad campesina familiar, supongamos de un campesino que tiene media hectárea de tierra en un país de Asia, para poner un ejemplo, o de África, o de América Latina. Bueno, la actitud de un campesino que tiene una unidad familiar se ha notado que no es de maximización, es de sobrevivencia. Y si es de sobrevivencia, por ejemplo, es poner una variedad de cultivos, etcétera, y no de perder el mercado, porque tiene una estrategia que está condicionada por su relación social. Es un campesino que tiene una unidad de producción unifamiliar con poca tierra, rodeado en un mar de incertidumbre, oscilaciones de precios o lo que sea. Entonces, yo no puedo explicar la actitud de ese campesino y compararla con la actitud de un arrendatario capitalista, haciendo abstracción del condicionamiento social en el que está ubicado. Esto es fundamental. Si no, es un análisis ahistórico, abstracto.
A ver, le pongo otro ejemplo que me parece fundamental. Todo, insisto, apunta a plantear que la explicación social tiene prioridad explicativa sobre lo individual. Insisto, no, esto no significa anular que hay una psicología individual, que hay una actitud individual, etcétera, etcétera. Bien, pero sí plantear una prioridad explicativa. A ver, pongo otro ejemplo de cómo se encara teóricamente en la economía subjetiva. El interés. ¿Qué es el interés para los austríacos? ¿Qué es el interés para los neoclásicos, etcétera? ¿Qué es el interés para Walras? Bueno, básicamente el interés es la prima que hay que pagar para que alguien acepte postergar el consumo presente. ¿Bien? Es decir, la idea aquí, o el supuesto que se hace, es que todos preferimos el consumo presente de un bien sobre el consumo futuro. Por ejemplo, si yo tengo 100 pesos hoy, o 100 dólares hoy, para que yo no consuma esos 100 dólares hoy, bien, y los consuma el año que viene, me tienen que pagar una prima, bien, un interés que me compense por el sacrificio de renunciar al consumo presente y hacer el consumo en el futuro. Insisto, la idea básica aquí es, todos, como si esto fuera un dato de la naturaleza humana, en Mises se presenta así, dice, es una verdad del ser humano, bien, que viene desde el fondo de los tiempos, que todos preferimos el consumo, insisto, presente sobre el consumo futuro. Por ejemplo, si yo digo que prefiero primero trabajar y después irme de vacaciones, soy algo así como un bicho raro. En la escala zoológica no entraría casi como una reacción humana. Bueno, observen ustedes que aceptando, a ver, razonemos efectivamente sobre la premisa de que existe esta preferencia temporal. El planteo de que esa preferencia temporal siempre es positiva, es decir, siempre se quiere el consumo presente sobre el futuro, hace abstracción de todo el contexto social, pero completamente. A ver, lo digo de esta manera. Esto incluso lo reconoce Fisher, que ha tratado el problema de las preferencias intertemporales. Para poner un ejemplo, alguien que está en Argentina por jubilarse o en la jubilación, en mi caso, ¿cómo se puede decir que sería irracional que prefiera conservar dinero para el consumo futuro sobre el consumo presente? Lo dice el propio Fisher. Si alguien prevé que sus ingresos van a bajar en el futuro, lo lógico es tener preferencia por el consumo futuro, no por el consumo presente. Una vez satisfecho el consumo presente, bien, atiendo al consumo futuro porque tengo temor de que mis ingresos bajen. Incluso si bajan mis ingresos, razonando con la teoría marginalista, el valor marginal de 100 pesos va a ser mayor en el futuro que en el día de hoy. Entonces esto demuestra que esa preferencia temporal no puede ser asocial, tiene que enmarcarse en la sociedad. Pongo otro ejemplo. Si alguien espera que en el futuro los gastos en salud aumenten, es lógico que resigne parte de su consumo presente en aras del consumo futuro. En China, por ejemplo, donde la seguridad social es muy débil, hay mucha tendencia al ahorro para la gente que necesita asegurarse para un futuro. Ahora, entonces, esto está diciendo que yo no puedo hablar de comportamientos individuales por fuera de lo social, de los condicionamientos políticos y sociales. ¿Bien? Bueno, ahora, estos elementos del individualismo, yo creo que
siendo graves como son, yo pienso, y desarman para el análisis económico y para el análisis social bien, que nos debemos, pero yo creo que en el caso de los austríacos ya llega a extremos que son realmente, voy a decirlo, son asombrosos. Fíjense, yo les dije, la corriente austríaca en realidad niega la división entre macroeconomía y microeconomía. ¿Pero por qué la niega? Porque en realidad los neoclásicos niegan la existencia de agregados sociales o de agregados macroeconómicos. Para ellos, todo análisis debe hacerse, esto lo saco de uno de los teóricos modernos de ellos, debe hacerse en términos de unidades incrementales o marginales. Y dice, no se puede entender la relación entre la acción humana y los agregados macroeconómicos. Insisto, no hay agregados macroeconómicos. A ver, con este criterio, diríamos, yo no puedo decir que existe un conjunto llamado un montón de arena, porque lo que existen son los granos de arena en su existencia individual. Uno también podría decir, existen las moléculas o existen los átomos, ni siquiera los granos. Por ejemplo, dicen, no existe el IPC, el índice de precios al consumidor como agregado. Eso es una vaciedad. Entonces no se puede decir que el individuo se relaciona o reacciona frente a ese agregado económico que se llama IPC, índice de precios al consumidor. La realidad es que existe, contra lo que dicen los austríacos, una relación entre las acciones humanas y los agregados macroeconómicos. Por ejemplo, en Argentina, la publicación de cómo está evolucionando el índice de precios condiciona las reacciones de muchos individuos. Ustedes ven cómo está subiendo la inflación y toman decisiones económicas. ¿Cómo se puede decir que no está relacionando el agregado económico con el individuo? Por ejemplo, de la misma manera, si yo digo el agregado, participación de los salarios en el ingreso, ¿cómo no influye la participación de los salarios, la evolución de la participación de los salarios en el ingreso en las reacciones de clases sociales? Es imposible, es imposible desconocer estas relaciones. Por supuesto, en un enfoque que da prioridad a lo social, bien, como puede ser el enfoque de Marx o de otros, también se disuelve la separación entre macro y micro. Pero se disuelve por otra razón, no porque no existan los agregados macroeconómicos, no porque no existan las clases sociales, no porque no existan los condicionamientos de agregados sociales, sino porque directamente no tiene sentido. Bueno, dos aspectos más de método. Una es en el aspecto de método, aquí sí hay dos corrientes, una la de los austríacos, otra la de los neoclásicos en cuanto al empirismo, a la influencia que puede tener el dato empírico y que puede tener la experiencia. Empiezo señalando, por empezar, para delimitar una idea, me parece importante, es que en la economía neoclásica, en realidad, los datos empíricos son, digamos, son disimulados en gran medida o no se investigan cuando se hacen supuestos, ¿bien? O cuando se plantean
cuando se plantean proposiciones fundamentales. Pongo un ejemplo. Lo mencioné al pasar, pero ustedes saben que la determinación de los salarios, la determinación del interés, la determinación de la renta, siempre se hacen sobre la base de que se supone que los rendimientos son decrecientes. ¿Bien? Ese es el punto de partida. Siempre el rendimiento del trabajo es decreciente, dado un stock de capital, el rendimiento del capital es decreciente, dado un stock de trabajo, etcétera, etcétera. Bien. Siempre los rendimientos se consideran decrecientes. ¿Qué dato empírico avala esto? Ninguno. No hay ninguna razón para suponer que los rendimientos son decrecientes siempre. Cuando se va a la investigación empírica, por ejemplo en Estados Unidos que se ha hecho, los rendimientos pueden ser crecientes, constantes o decrecientes, depende de 1000 circunstancias distintas. Segunda, en el análisis neoclásico se ha desterrado los rendimientos crecientes a escala. ¿Por qué se han desterrado los rendimientos crecientes a escala? Porque si yo planteo rendimientos crecientes a escala, desaparece la competencia perfecta. El pez grande se come el pez chico. Entonces, eliminémoslo, no hablemos de rendimientos crecientes a escala. Pero los rendimientos crecientes a escala existen empíricamente. Empíricamente se dan. Es una realidad. Bueno, de nuevo, falta evidencia empírica. Otro ejemplo. Se dice que los individuos ordenan sus preferencias, dada una restricción presupuestaria. ¿A dónde se ha demostrado que se ordenan esas preferencias? Nunca se ha logrado demostrar que el individuo actúa como una computadora. No hay evidencia empírica de lo mismo, pero se sigue repitiendo y repitiendo el asunto. Ahora, hay una variante de los neoclásicos, que es el positivismo de Milton Friedman, que me quiero referir un poquitito a eso. Porque Milton Friedman lo que planteó es, bueno, evidentemente muchas veces los supuestos que hacemos pueden ser irrealistas o bien, o la teoría puede ser más débil, etc. Pero lo importante es que me permita hacer pronósticos acertados. Bien, yo, por ejemplo, su pronóstico más conocido es: todo lo que aumenta la emisión monetaria por encima de lo que aumenta el producto se va a precios. Ese es mi pronóstico, mi diagnóstico. No importa si los supuestos que he partido son más o menos débiles. El tema es, la prueba de la verdad es que me permite hacer un pronóstico correcto, ¿bien? Un pronóstico verdadero. Bueno, dos cuestiones sobre esto. Primero, este fue un argumento que se dijo, machacaban con eso todos los monetaristas. Primera cuestión que quiero observar es que a veces el sistema puede ser equivocado y permite algunos acercamientos a pronósticos mínimamente correctos. Hay un caso típico que dan los astrónomos, que es el sistema de Ptolomeo, ¿bien? Que planteaba que la Tierra estaba en el centro del universo, permitía hacer algunos pronósticos correctos y todo el sistema estaba mal. Entonces, esto digamos, no es aval de validez científica, etc. La otra que quiero decir es que el positivismo de Friedman, que tanto se ha planteado, bien, el pronóstico es correcto, etc. Bueno, quiero señalarles que hace más de 20 años que los datos del crecimiento monetario de Estados Unidos no explican el comportamiento de los precios como pretendía Friedman. ¿Bien? Se han invertido las relaciones. Insisto, hace más de 20 años que esto está ocurriendo. Están tratando de salvar como sea la teoría de Friedman con hipótesis ad hoc y no logran arreglarla. ¿Bien? Bueno, esto en cuanto al mainstream metodológico, ¿bien? Neoclásico con respecto al empirismo. Y el otro extremo, o la otra posición metodológica, es la de los austríacos. Los austríacos lo arreglaron bien el asunto. Ellos han eliminado por completo la necesidad de conectar con la realidad objetiva. Ellos lo que dicen es: no existen hechos objetivos que los podemos observar directamente en el mundo exterior, porque
los objetos de investigación en la economía son las ideas de la gente, y estas ideas nunca son directamente observables. Por lo tanto, lo que dicen los austríacos es: nuestra ciencia es a priorística, es decir, partimos de ciertos supuestos que son a priori independientes de la experiencia. La idea del a priori de Kant es esa. Esto es independiente de la experiencia, y entonces nuestra ciencia es a priorística, y a partir de esos a priori es totalmente deductiva. ¿Bien? Ellos parten de conocimientos que les llaman autoevidentes, serían como axiomas que están vinculados a la ciencia de la acción humana, como esta que siempre prefiero el consumo presente sobre el futuro, ¿bien? Este es un axioma indiscutido, ¿bien? O el rendimiento decreciente es el otro axioma indiscutido. Por lo tanto, ellos dicen, esto se obtiene por introspección, está basado en la naturaleza humana, de la acción humana, lo que llaman praxeología, en la ciencia de la acción humana, y entonces nuestros planteos son apodícticos. O sea, un planteo apodíctico es una verdad concluyente que no deja lugar a duda o discusión. Entonces están inmunizados contra cualquier objeción que yo pueda hacer, es decir, en la experiencia esto no ocurre, lo otro no ocurre, lo otro no ocurre. Bueno, y vinculado a esto también en los austríacos, una concepción de la producción completamente también idealista. Así como no existen agregados, entonces no existen agregados de las fuerzas productivas. Bien, por ejemplo, lo esencial, digamos, de centrarse en la producción está negado, el hecho físico de la producción está negado incluso. Fíjense, señalo esto para ir ya terminando, pero esto dice von Mises, lo que voy a leer lo dice von Mises. La producción no es un hecho físico, natural y externo, al contrario, es un fenómeno intelectual y espiritual. Díganle esto a un trabajador que está atado a una línea a una cadena de producciones. Es algo como hasta irrealista. Y dice, la metafísica materialista del marxismo yerra al interpretar estas cosas. Las fuerzas productivas no son de índole material. La maquinaria, las habilidades de los trabajadores, el desarrollo tecnológico no tiene una naturaleza, una base material. ¿Bien? Y dice, lo que distingue nuestro mundo del de nuestros antepasados de hace 1000 o 20.000 años no es ninguna diferencia material, sino algo puramente espiritual. Es decir, hay este descentramiento de la producción. Fíjense, en Mises, en los austríacos, en los neoclásicos, por ejemplo, el trabajo es nada más que de sutilidad. En una concepción social del trabajo, el trabajo fue fundamental en la hominización, no es de sutilidad. El trabajo ha sido parte de la realización de los seres humanos y de su avance como raza, como ser humano, como especie humana. ¿Bien? Bueno, yo creo que estamos ante una ciencia que realmente está desconectada de los problemas reales de los individuos. Hace muchos años, hace años, ya como más de 20 años, había surgido en Europa un movimiento de estudiantes de economía y también de profesores que se llamó por una post-autística economics, por una economía post-autista. ¿Por qué le planteaban esto? Porque decían, la economía que se está enseñando muchas veces, que se está en los manuales, no atañe a los seres humanos de carne y hueso. Son modelos matemáticos abstractos, es una economía autista con relación a los problemas sociales. Yo a veces hacía un chiste en la Facultad de Económicas, donde di clase bastantes años,
yo le decía a los alumnos, ya venían alumnos adelantados en la materia, yo les decía, tendrían que tratar de hacer el test del autismo teórico, ¿bien? Y que era tomar a 3 o 4 desocupados de Florencio Varela o digamos, o de Morón o del Gran Buenos Aires y explicarles que estaban desocupados porque estaban arbitrando entre la desutilidad del trabajo y la utilidad del salario. Bueno, son planteos realmente salidos de todo realismo, ¿bien? De todo cuadro realista. Son abstracciones que cada vez se llenan más de razonamientos matemáticos, de una gran lógica matemática, pero que no logran captar qué está pasando con una economía que hay que llamarle de carne y hueso. Bueno, paro aquí. Bueno, muchas gracias, Rolando. Fue una ametralladora o catarata de ideas durante todo este largo tiempo, hora y media, pero no por eso dejó de ser interesante. Yo no sé si tenemos alguna duda, inquietud por parte de los estudiantes conectados. ¿Ya habían escuchado en otras asignaturas críticas como estas? Me parece que fueron muy receptivos, ¿sí? La receptividad fue muy buena a las ideas que vos planteaste, Rolando, pero bueno, eso quería saber, digo, ahí entonces le resulta, ¿vieron cierta familiaridad con lo que dijo Rolando, visto en alguna otra asignatura? ¿O creen que hay algún punto que puede ser más controversial que otro? ¿Qué piensan al respecto? Yo nunca había escuchado hablar de Von Mises, así que me pareció como muy enriquecedor. Y de hecho de la escuela austríaca muy poco, muy poco. Pero sí, La sí está. facultad es en general muy heterodoxa. Ujú. Pero sí se sabe que está de moda, ¿no? En la escuela austríaca, entonces está bueno escuchar ahí las críticas como para cuando alguno de estos que salen en la tele tiran estas ideas, bueno, saber un poco con una perspectiva crítica cuál es su punto débil y en tal caso escucharlo con otra perspectiva, ¿no? Sí, de hecho a mí me gustaría, no me termina de quedar claro. Yo ayer escuchaba un video de un economista también liberal que decía que, eh, como es, los precios de los bienes son los que determinan los costos. Y yo paraba el video y trataba de pensar y no me entraba en la cabeza. Pero bueno, es esto que usted explicó muy bien con lo de la ventana de aluminio. Me queda bastante claro que no es que yo no entendía el herramental monetario, sino que no tiene mucho sentido. Sí, te comento que en mi blog, yo tengo un blog, se llama Rolando Starita Blog. Si pones en el índice la palabra imputación, aparecen 3 artículos que critico esto de imputación, porque incluso un artículo es en respuesta a un catedrático austríaco, digamos, de España, de la corriente austríaca, que me quiso desmentir, porque yo decía, el propio Visser, que es el que más trabajó, reconoce que no puede solucionar el problema de cómo se decide esto de la imputación. Y este catedrático me dijo, no, que yo había, como que yo había inventado eso, había mentido, y entonces le cité a Visser. Pero digo, en 3 lugares discuto esto, porque también Javier Milei, en un reportaje que le hicieron, reivindicó esta idea de imputación también, como uno de los grandes cambios de la economía, y yo también lo critiqué, no responde, pero bueno, lo critiqué. Sí, realmente es irresoluble, porque vos fíjate, volviendo al que hace la máquina de bauxita, ese va a cargar, digamos, el precio de la máquina lo va a determinar por los costos que le costó producirla más una tasa de rentabilidad media, es lo que hace cualquier empresario. Claro, por supuesto. Sí, es muy descabellada la idea, ¿no? Por ahí cuando uno lee como el marco romántico en el que esta idea se plantea, por ahí puede como tener otra perspectiva sí, de la persona y de los ideales que tiene, ¿no? Con todo esto que vimos. Exclusivamente viendo cómo ellos manejan el mercado de trabajo. Sí, bueno, fíjate, yo
pero por ejemplo, en el mercado de trabajo, Mises dice que en realidad no hay desocupación en el capitalismo. Una cosa como rarísima, ¿bien? Dice que siempre la oferta de trabajo es escasa con relación a la demanda de trabajo. Eso está en su libro, ¿bien? En el libro que ellos más citan. Bueno, Es- ¿alguna otra inquietud? ¿Intervención? ¿Todo ¿De qué ok? año fue esto? Lo de von Mises. Bueno, el libro de Mises, La acción humana, es de los años 50. Pero, a ver, aquí te hago también la siguiente precisión. A veces, algunas veces que a ver, a veces que me han discutido a mí y yo les he citado autores, pero me han discutido, por ejemplo, diciendo Menger sostiene tal cosa, etcétera. Bueno, yo criticaba a Menger, entonces me respondía, bueno, pero Menger ya está un poco desactualizado en nuestra escuela. Entonces le citaba a Mises, y me citaban a Mises. Yo le respondía a lo de Mises, me decía, bueno, pero Mises ya está un poco desactualizado. Entonces me citaban a Rothbard. Me entendés, como que me van corriendo el arco, me van corriendo el arco, me van corriendo el arco. Pero de hecho, cuando vos comparás los trabajos, por ejemplo, Rothbard publica en los 1980, ¿bien? O otros que son Huerta Soto, por ejemplo, español, o Rayo, español, que publican ahora, que están publicando ahora, básicamente están diciendo lo mismo que Menger, que Mises, que Hayek, que la misma idea se mantiene. En algunas cosas han cambiado un poco, por ejemplo, en Teoría del Capital, que aquí no le quise hablar, que de von Baber, bueno, pero Hayek ha cambiado un poco, pero diciendo me baso en von Baber, ¿bien? Y después el resto se mantiene. Por ejemplo, en teoría monetaria no, vos vas a autores más modernos de los austríacos y te siguen repitiendo el razonamiento de Mises, y Mises remitía la explicación del dinero, insisto, a tiempos anteriores al diluvio, qué sé yo, una cosa como muy extraña. No está de los tiempos anteriores al diluvio. Sí, sí, así es. Buenísimo, gracias. Bueno, me parece que fue una presentación muy interesante y como les adelantamos, bueno, vamos a tener una nueva visita de Rolando, así que en la del día de hoy, que era crítica al sistema, a la metodología y el enfoque neoclásico, mainstream si quieren, me parece que tendríamos ese aspecto resuelto.